El silencio se rompió cuando las puertas del auditorio se abrieron y, por primera vez en mucho tiempo, el Real Madrid parecía dispuesto a cambiar su propia manera de entender el fútbol. No fue una presentación cualquiera, no fue una foto con la camiseta ni una sonrisa medida para los patrocinadores, fue una declaración de intenciones con acento alemán, mirada intensa y una energía que se podía cortar con cuchillo. Jürgen Klopp ya no era un rumor, ya no era un sueño de tertulia nocturna ni un nombre repetido en redes sociales con más deseo que argumentos, era el nuevo entrenador del Real Madrid y la era Klopp comenzaba, sin anestesia y sin pedir permiso. La ceremonia tuvo algo de ritual y algo de ajuste de cuentas con la historia. El club que durante décadas se había definido por el talento individual, por la jerarquía silenciosa del vestuario y por una relación casi mística con las grandes noches europeas, daba un paso hacia un modelo que parecía, en teoría, opuesto a su ADN. Presión alta, intensidad constante, fútbol colectivo llevado al límite físico y emocional. Y sin embargo, cuanto más analizaba la escena, más claro quedaba que aquello no era una traición, sino una evolución. El Madrid no fichaba solo a un entrenador, fichaba una idea, una narrativa nueva para un club que siempre ha entendido que el fútbol también se gana contando historias. Klopp apareció con su habitual sencillez estudiada, esa que no se puede fingir aunque muchos lo intenten. No llevaba traje clásico ni buscaba parecer lo que no es. Saludó, miró a la sala, sonrió con media boca y dejó claro desde la primera frase que no había venido a hacer amigos, sino a construir algo serio. No hubo frases grandilocuentes sobre el destino o la grandeza eterna, porque él sabe que en Madrid esas palabras están gastadas de tanto uso. Habló de trabajo, de exigencia, de respeto por el pasado y de una obsesión casi enfermiza por el presente. El mensaje fue directo, sin adornos innecesarios, como un pase al primer toque que rompe líneas y deja a la defensa mirando al vacío. Para entender la magnitud de este momento hay que mirar atrás, pero sin nostalgia barata. El Real Madrid ha sido históricamente un club de entrenadores fuertes, algunos carismáticos, otros silenciosos, pero casi todos subordinados a una estructura donde el jugador estrella suele tener la última palabra. Klopp llega para mover ese equilibrio, no para romperlo, pero sí para tensarlo. Su carrera lo avala. Transformó al Borussia Dortmund cuando parecía condenado a ser eterno segundón. Llevó al Liverpool de la melancolía al vértigo, le volvió a Anfield la sensación de que cada partido era una batalla épica y no un trámite de fin de semana. No ganó siempre, pero compitió como nadie, y en el fútbol moderno competir al máximo nivel durante años es casi más difícil que levantar un título puntual. La presentación no fue solo para los medios, fue para el vestuario, aunque los jugadores no estuvieran sentados en primera fila. Cada palabra iba dirigida a ellos, a los que tendrán que correr más de lo que están acostumbrados, a los que deberán entender que el talento sin compromiso ya no será suficiente. Klopp no necesita levantar la voz para imponer respeto. Su autoridad nace de la coherencia, de hacer exactamente lo que promete. Y eso en un club donde las promesas suelen volar más rápido que los entrenadores es casi revolucionario. Hubo un momento especialmente simbólico cuando recordó la historia del club sin caer en la reverencia vacía. Habló de Di Stéfano como el primer gran presionador moderno, de cómo Madrid siempre ha sido, en el fondo, un equipo de hambre, aunque a veces se le olvide entre tanto brillo. Ese guiño no fue casual. Klopp entiende la importancia del relato, sabe que para convencer hay que conectar el pasado con el futuro, no negarlo ni idealizarlo. Fue como decirle al madridismo que su fútbol intenso no viene a borrar la memoria, sino a despertarla. La reacción del público fue una mezcla de expectación y vértigo. Porque esto no va solo de si el equipo jugará bonito o feo, va de si el club está dispuesto a mirarse al espejo y aceptar que incluso el más grande necesita reinventarse. Klopp representa ese espejo incómodo que no disimula las ojeras ni las arrugas. Representa la exigencia diaria, el entrenamiento como laboratorio y el partido como examen final sin posibilidad de copiar. Y sí, también representa el riesgo, porque su método no admite medias tintas. O se entra en su dinámica o se queda uno fuera del sistema, sin importar el nombre de la camiseta. Si ya estás flipando con este cambio de guión, suscríbete al canal, porque lo que viene en esta historia no se parece a nada que hayas visto antes en el Real Madrid. Y no es una promesa vacía, es una advertencia amistosa. El club, por su parte, cuidó cada detalle de la ceremonia como si se tratara de una final europea. Las imágenes proyectadas, el discurso institucional, el tono solemne sin caer en el exceso. Todo estaba diseñado para transmitir que esto no era un experimento ni un capricho, sino una decisión estratégica. El mensaje era claro. El Madrid no ficha entrenadores por moda, los ficha para ganar,
Y si esta vez ha elegido a Klopp es porque cree que su modelo puede marcar una época. No una temporada, no un par de partidos memorables, una era. La palabra era pesa mucho en un club donde el tiempo se mide en copas de Europa. No se utiliza a la ligera, y sin embargo flotaba en el ambiente con una naturalidad inquietante. Porque Klopp no llega solo, llega con un cuerpo técnico fiel, con una metodología probada y con una personalidad que lo impregna todo. Sus equipos no se parecen a otros por casualidad, se parecen porque él cree en una idea hasta las últimas consecuencias. Y esa idea ahora tendrá como escenario el Santiago Bernabéu, un estadio que ha visto de todo y que, aún así, parecía expectante ante lo que estaba por venir. Uno de los aspectos más comentados tras la presentación fue la relación que Klopp establecerá con la directiva. No es un entrenador fácil en ese sentido. Necesita sentirse respaldado, escuchado, partícipe de las decisiones importantes. No es un simple gestor de plantillas, es un arquitecto del proyecto. Y el club lo sabe. Por eso la presentación fue conjunta, sin jerarquías visibles, sin ese juego de miradas incómodas que a veces delata tensiones futuras. Aquí, al menos de cara al público, todo parecía alineado. Klopp habló también de la afición, y lo hizo con una honestidad que desarmó incluso a los más escépticos. Dijo que sabía dónde venía, que conocía la exigencia, que entendía que aquí no basta con competir, hay que ganar y convencer. Pero añadió algo más importante. Dijo que necesitaba a la gente, no como jueces, sino como parte del proceso. Que su fútbol se alimenta del ruido, del empuje, de esa energía colectiva que convierte un estadio en una caldera. Fue un mensaje claro. El Madrid de Klopp no será un equipo para ver sentado con los brazos cruzados. A nivel futbolístico, las preguntas eran inevitables. ¿Cómo encajarán las estrellas en un sistema tan demandante? ¿Habrá fichajes específicos o se adaptará a lo que hay? Klopp esquivó las trampas con elegancia. No prometió nombres ni esquemas cerrados. Habló de perfiles, de mentalidad, de la importancia de correr bien, no solo mucho, de entender cuándo apretar y cuándo respirar. Fue una clase magistral resumida en pocos minutos, suficiente para dejar claro que el fútbol que viene no será improvisado. Aquí conviene detenerse un segundo y respirar, porque el impacto de esta decisión va más allá del césped. No es casualidad que muchos antiguos jugadores hayan reaccionado con respeto, incluso con cierta admiración. Saben lo que implica ponerse a las órdenes de Klopp. Saben que no hay descanso mental, que cada entrenamiento es una prueba de carácter. Algunos lo llaman intensidad, otros obsesión, pero todos coinciden en una cosa. Sus equipos nunca son indiferentes. O los amas o los sufres, a veces las dos cosas a la vez. Y en medio de todo este análisis serio, también hubo espacio para el humor sutil, ese que Klopp maneja como nadie. Cuando le preguntaron por la presión mediática de Madrid, sonrió y dijo que venía de entrenar en Inglaterra, que algo sabía del ruido. La sala rió, pero el mensaje estaba ahí. No le asusta el foco, lo utiliza. Entiende que el ruido forma parte del juego y que, bien gestionado, puede ser un aliado. Dale al botón de suscribirte ahora, porque este tipo de momentos históricos no se explican en titulares rápidos ni en resúmenes de 30 segundos. Aquí vamos a contarlos como se merecen, con contexto, con análisis y sin miedo a decir lo que otros callan. La ceremonia terminó, pero la sensación fue que aquello era solo el prólogo. Afuera, los debates ya estaban encendidos. Algunos hablaban de revolución, otros de riesgo innecesario. Pero todos, incluso los más críticos, reconocían que el club había hecho algo valiente. Y en el fútbol moderno, donde tantas decisiones se toman pensando en la inmediatez, la valentía es casi un acto de rebeldía. Klopp se marchó del escenario sin alargar el momento, como si supiera que el verdadero trabajo empieza cuando se apagan las luces. No buscó aplausos extra ni frases para la galería. Su mirada decía lo suficiente. Venía a trabajar, a construir, a dejar huella. Y en un club que ha visto pasar a los mejores, dejar huella no es un detalle menor. Las próximas semanas serán clave. Entrenamientos, primeros partidos, ajustes, errores, aciertos. Porque habrá errores, y quien diga lo contrario no ha entendido nada de este deporte. La diferencia estará en cómo se gestionen, en si el club y la afición están dispuestos a mirar el proceso y no solo el resultado inmediato. Klopp no promete perfección, promete compromiso. Y eso, en un entorno tan exigente, puede ser tanto una bendición como una fuente constante de tensión. Pero si algo quedó claro en esa presentación histórica es que el Real Madrid ha decidido apostar por una idea fuerte, por un liderazgo claro y por una narrativa que va más allá del marcador.
Ha decidido que la era Klopp comience ya, sin medias tintas, sin excusas y sin miedo a lo que pueda venir. Porque al final, los grandes clubes no se definen solo por lo que ganan, sino por cómo se atreven a cambiar cuando todos los miran. Y cuando dentro de unos años miremos atrás para analizar este momento, no recordaremos solo la foto ni el discurso. Recordaremos la sensación de estar ante algo diferente, ante un punto de inflexión real. Porque hay presentaciones que pasan sin dejar rastro y otras que marcan el inicio de una historia que merece ser contada. Esta, sin duda, pertenece al segundo grupo. El telón se ha levantado, el escenario está listo y el protagonista ya ha dicho su primera línea. Ahora solo queda ver cómo se desarrolla la obra. Pero una cosa es segura. El Real Madrid ha decidido escribir un nuevo capítulo con letra firme, ritmo alto y una convicción que no admite dudas. Y eso, gane o pierda, ya es historia. El telón se ha levantado, el escenario está listo y el protagonista ya ha dicho su primera línea. Ahora solo queda ver cómo se desarrolla la obra. Pero incluso en ese silencio posterior, cuando los focos empiezan a apagarse y los aplausos se diluyen en murmullos, hay detalles que dicen más que cualquier discurso. Klopp se quedó unos segundos más de lo habitual en el centro del escenario, no por vanidad, sino como quien mide el terreno antes de dar el primer paso. Observó la sala con atención clínica, como si ya estuviera analizando un partido invisible, detectando tensiones, expectativas y miedos. Porque en una presentación así no solo se presenta un entrenador, se desnuda un club ante sí mismo. La postura corporal de Klopp era reveladora. Espalda recta, manos relajadas, sin rigidez impostada. No había nervios, pero sí concentración. Esa concentración que distingue a quienes entienden que los grandes momentos no son finales, sino puntos de partida. Mientras los flashes seguían disparando, él parecía ajeno a la coreografía mediática. No buscaba la foto perfecta, buscaba confirmar una sensación. La sensación de que había llegado al lugar adecuado en el momento exacto, ni antes ni después. En la primera fila, directivos y leyendas del club intercambiaban miradas cómplices. No eran sonrisas eufóricas, eran gestos de aprobación contenida, como quien sabe que ha tomado una decisión importante todavía está procesando su alcance. Porque fichar a Klopp no es solo contratar a un técnico, es aceptar una forma distinta de trabajar, de comunicar, de entender el día a día. Es aceptar que la comodidad ya no será una opción válida. Y eso, en un entorno acostumbrado a ganar incluso cuando no juega bien, es un cambio profundo. El ambiente estaba cargado de una tensión peculiar, una mezcla de respeto y curiosidad. Nadie parecía tener prisa por irse. Los periodistas alargaban las notas, los fotógrafos buscaban ángulos nuevos aunque ya lo tenían todo, como si intuyeran que cada gesto adicional formaba parte del relato. Incluso el personal del club se movía con un cuidado especial, conscientes de que estaban participando en algo que, con el tiempo, se recordaría con lupa. Klopp intercambió unas palabras en voz baja con el presidente. No se pudo escuchar nada, pero no hacía falta. La comunicación no verbal hablaba de complicidad profesional, no de subordinación. De dos figuras que saben que, a partir de ahora, estarán atadas por resultados. Sí, pero también por una visión compartida. Y esa imagen, breve pero elocuente, valía más que cualquier comunicado oficial. Uno de los detalles menos comentados pero más significativos fue la ausencia deliberada de promesas grandilocuentes en los soportes visuales. No hubo lemas épicos ni frases huecas proyectadas en pantallas gigantes. Solo imágenes del estadio, del escudo, de la historia del club, como si el mensaje fuera claro. Aquí no venimos a vender humo, venimos a trabajar con lo que hay y a exigirle más. Klopp no necesita eslogans, necesita tiempo y compromiso. Y el club, al menos en ese instante, parecía dispuesto a dárselo. Incluso el tono de los aplausos fue distinto. No hubo ovación desatada, sino un aplauso largo, sostenido, reflexivo. El tipo de aplauso que no nace del entusiasmo inmediato, sino del reconocimiento. Reconocimiento a una trayectoria, a una idea, a una valentía compartida. Porque aceptar a Klopp es aceptar que el camino no será siempre cómodo ni predecible. Y eso, para un club acostumbrado a controlar el relato, es un acto de confianza poco habitual. Mientras abandonaba el escenario, Klopp se detuvo un segundo más para saludar a un grupo reducido de jóvenes de la cantera invitados al acto. Un gesto sencillo, casi invisible para muchos, pero cargado de significado. El mensaje era claro. Aquí no solo importan los 11 que juegan los domingos, importa la estructura completa, el futuro que se construye en silencio.
Y en un club donde la cantera a veces ha sido un tema incómodo, ese gesto no fue casual. Si estás captando todos estos matices y te gusta que el fútbol se cuente con lupa y no con clichés, ya sabes lo que toca. Suscríbete, porque este tipo de detalles son los que marcan la diferencia entre ver fútbol y entenderlo. El murmullo final se transformó en conversaciones cruzadas, análisis rápidos, hipótesis lanzadas al aire. Nadie hablaba del primer once ni del primer rival. Se hablaba de identidad, de carácter, de cómo será el Madrid cuando empiece a apretar arriba, cuando Bernabéu vea a su equipo correr como si cada balón fuera el último. Se hablaba, en el fondo, de una expectativa nueva, menos cómoda pero más honesta. Y ahí, justo ahí, en ese instante suspendido en el que todavía no roda de balón, es donde nace realmente la era Klopp. No en el primer partido ni en el primer título, sino en la decisión consciente de cambiar la inercia, en la aceptación colectiva de que el éxito futuro exigirá algo más que talento. Exigirá compromiso, intensidad y una fe casi obstinada en una idea. El Madrid ha elegido ese camino. Ahora, incluso antes de avanzar un solo minuto en el tiempo, ya se nota que nada será exactamente igual. El Madrid ha elegido ese camino. Ahora, incluso antes de avanzar un solo minuto en el tiempo, ya se nota que nada será exactamente igual. Y esa sensación no viene de una frase épica ni de una promesa imposible. Viene de pequeños gestos acumulados, de silencios elocuentes y de una atmósfera que no se fabrica con marketing. Se respira una especie de gravedad nueva, como cuando entras en una sala donde se ha tomado una decisión importante y todos lo saben, aunque nadie lo diga en voz alta. Hay un detalle que pasa desapercibido para muchos, pero que define bien el momento. Klopp no mira el escudo como quien lo idolatra, lo mira como quien asume una responsabilidad. No hay devoción ciega, hay respeto consciente. Eso cambia todo. Porque la devoción se emociona, pero la responsabilidad trabaja. Y el Real Madrid, en este punto exacto, parece haber entendido que necesitaba más trabajo estructurado y menos fe en el milagro permanente, aunque el milagro forme parte de su leyenda. Los asesores de comunicación del club observan desde un lateral, atentos, pero sorprendentemente relajados. No hay correcciones de última hora ni gestos de urgencia. La narrativa está clara y no necesita ser forzada. Klopp no es un personaje que se puede encorsetar fácilmente, y el club parece haber aceptado eso con una naturalidad poco habitual. No se le ha pedido que se diluya, se le ha pedido que sea él mismo. Y eso, en una institución tan consciente de su imagen, es una concesión enorme. El eco de la sala amplifica cada movimiento. Un carraspeo suena más fuerte de lo normal, una silla desplazada parece un trueno. Todo está cargado de significado porque todos son conscientes de que este tipo de presentaciones no se repiten muchas veces en una generación. No por el acto en sí, sino por lo que simboliza. No es el fichaje de un entrenador más, es la admisión implícita de que el fútbol ha cambiado y que incluso el club más laureado necesita adaptarse sin perder su esencia. Algunos veteranos del entorno madridista mantienen una expresión difícil de descifrar. No es desconfianza, es prudencia. Han visto pasar modas, revoluciones prometidas y proyectos que duraron menos que un suspiro. Pero incluso ellos parecen reconocer que aquí hay algo distinto. Quizás sea la trayectoria de Klopp, quizás sea su forma de comunicar sin adornos, o quizás sea esa sensación incómoda de que, esta vez, el cambio va en serio y no se puede deshacer con facilidad. El lenguaje corporal del presidente vuelve a ser revelador. No busca protagonismo, no interrumpe, no corrige. Deja espacio. Y en política interna de clubes grandes, dejar espacio es una declaración de confianza mucho más potente que cualquier discurso. Es decirle al entrenador, sin decirlo, que el proyecto es suyo y que se espera que lo lidere con convicción. Esa cesión de foco no es habitual, y por eso llama tanto la atención. Los micrófonos ya están apagados, pero la sensación es que el mensaje sigue resonando. Porque Klopp no ha dicho nada especialmente revolucionario en términos teóricos. No ha inventado el fútbol ni ha prometido fórmulas mágicas. Lo que ha hecho es algo más complejo. Ha alineado expectativas. Ha dejado claro que se puede esperar de él y que espera de los demás. En un ecosistema donde las expectativas suelen ser confusas y contradictorias, esa claridad es casi subversiva. Incluso la elección de palabras durante la presentación sigue flotando en el aire. Trabajo, proceso, intensidad, equipo. Palabras sencillas, casi obvias, pero que en determinados contextos se convierten en recordatorios incómodos. Porque todos saben lo que significan, pero no todos están dispuestos a asumirlas en su versión más exigente. Klopp las pronuncia sin énfasis dramático,
como quien enumera hechos y no deseos. Y eso las hace más pesadas, más reales. En el fondo, lo que se percibe es una especie de pacto tácito. El club le ofrece a Klopp un escenario único, recursos y respaldo. Klopp, a cambio, ofrece una identidad reconocible y una exigencia constante. No hay garantías de éxito inmediato y nadie parece esperar que las haya. Hay algo más valioso. Hay coherencia. Y en el fútbol moderno, donde se cambia de rumbo la mínima racha negativa, la coherencia es casi un lujo. Los últimos asistentes empiezan a moverse, pero sin prisa, como si nadie quisiera ser el primero en romper ese instante suspendido. Porque una vez que se cruza la puerta, todo esto deja de ser promesa y se convierte en obligación. Y las obligaciones pesan más que los discursos. Pero aquí, justo aquí, todavía se permite sentir la expectación pura, sin el filtro del resultado. Si te interesa entender por qué estos momentos importan tanto como los goles y los títulos, y por qué el fútbol se decide muchas veces antes de que ruede el balón, suscríbete ahora. Porque esta historia no va solo de partidos, va de decisiones. La era Klopp, incluso sin haber avanzado un solo segundo en el calendario, ya ha empezado a redefinir conversaciones, actitudes y miradas. Ya ha introducido una incomodidad productiva, esa que obliga a preguntarse si lo que se hacía antes era suficiente. Y cuando un club como el Real Madrid se hace esa pregunta en voz baja, algo profundo está ocurriendo. No hay música de fondo, no hay celebración exagerada, no hay sensación de cierre. Lo que hay es apertura. Una apertura mental, estructural, casi filosófica. Y ese es quizá el detalle más importante de todos. El Real Madrid no ha presentado solo a un entrenador. Ha presentado la voluntad de cambiar desde dentro, con todas las consecuencias que eso implica. Todo sigue exactamente en el mismo instante, pero la percepción ya es otra. Y a veces, en el fútbol y en la vida, eso lo cambia absolutamente todo.